Patria se abre la sesión. Las actas de las sesiones 138, 139 y 140 quedan a disposición de los señores diputados. El señor secretario dará lectura a la cuenta. Señores diputados, la siguiente es la cuenta de la sesión. Oficio número 5 del presidente del directorio de Codelco, de fecha 25 de enero del 2017, que responde al oficio número 125 de esta comisión en relación con la situación contractual de la empresa Novomine. Oficio número 37 del presidente ejecutivo de Codelco, de fecha 23 de febrero del 2017, que responde el oficio 171 de esta comisión en relación con la situación de la Casa de Cambio. Nota de la presidenta de la comisión, mediante la cual remite el estudio sobre marcos normativos e institucionales de la minería en América Latina, elaborado por don Diego Bio Giorget y Martín Walter. Dicho estudio fue financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo y publicado a principios de este mes. Y por último, una nota del director ejecutivo del Servicio de Evaluación Ambiental, mediante la cual excusa su asistencia a la presente sesión debido a compromisos adquiridos con anterioridad. Sin embargo, señala su interés en asistir a otra sesión si la comisión así lo estima conveniente. Esa es toda la cuenta, señores diputados. Gracias, secretario. Se ofrece la palabra respecto de la cuenta. Diputado Isa Cort Garriga. Muchas gracias, presidente. Por su intermedio al secretario, por el oficio que respondió Codelco sobre la Casa de Cambio en Teniente. Es un oficio, si me puede especificar quién fue que lo respondió y si, porque sabes, oficiamos al presidente del directorio y en diferentes formas al vicepresidente ejecutivo, o fue un solo oficio para ambos. Señor secretario. ¿Me puede dar en los documentos? Porque, presidente, aprovecho de poner en conocimiento de la comisión que el día de ayer se produjo la renuncia de don Mauricio Larraín, gerente general de Teniente. Entonces aquí se viene un nuevo nombramiento dentro de Codelco que no sabemos cómo va a mantener el tema y qué es lo que está planteando Codelco, una postura ante la Casa de Cambio y versus lo que va a pasar con las nuevas autoridades de la compañía. Entonces yo creo que es un tema que tenemos que estar atentos. Gracias, presidente. Gracias a usted, diputado. Señor secretario, diputado Castro, sobre el punto. Yo quisiera que, no tengo prejuicio al respecto, me parece raro que el gerente de Codelco salte de una ramita que es la estatal a Pelambre, como gerente general. Tiro. ¿Cómo es la cosa? Hay normas sobre esto, ¿no? Entonces, presidente, yo no lo ignoro, no sé qué es lo que procede, pero yo creo que aquí me gustaría una explicación del directorio de Codelco. Una explicación. ¿Hay conflicto de interés o no hay conflicto? ¿Hay inhabilidad? ¿Hay un plazo de carencia? Pero que pase del 30 de marzo al 1 de abril de la estatal a Pelambre, lo encuentro raro. Gracias, diputado. Respecto de la cuenta, le ofrecemos la palabra a su secretario. Perdón, aquí está, pásamelo. Mientras tanto, yo creo que se podría transformar en alguna propuesta lo que usted está planteando, diputado Castro, en orden a oficiar a Codelco. Si existe algún impedimento legal o cuál es la normativa aplicable respecto a estos casos, de forma que la comisión pueda tener claridad y la ciudadanía también. Si le parece, podríamos oficiar en los términos planteados a Codelco. Diputado Carmona primero. Antes del acuerdo. No, sobre el punto. Y que yo quisiera que se agregara en el oficio que Codelco nos precisara si no siente, representando a la empresa del Estado, que esté en juego ninguna información que pueda ser de importancia para Codelco y a su vez punto débil si es que se comparte con la gestión que asumo va a cumplir profesionalmente y por tanto con todas sus mejores capacidades en una empresa del mismo rubro, de un tamaño similar, pero vinculada a la privada como es Pelambre. En los términos que usted ha planteado y complementando de esa forma el oficio solicitado por el diputado Castro, ¿tomamos el acuerdo? ¿Se ofrece la palabra respecto de la cuenta? ¿Puntos varios? Señor secretario. Respecto a la consulta del diputado señor Cort, la nota de fecha 17 de febrero viene firmada por el presidente ejecutivo de la Corporación Nacional del Cobre, don Nelson Pizarro. Vamos a averiguar en función de las respuestas que llegaron a quién oficiamos nosotros, señor diputado, como comisión. Durante el transcurso de la sesión vamos a tener la respuesta a su señoría. Bien, ¿se ofrece la palabra, diputado?
Esta sesión tiene por objeto iniciar el estudio del proyecto de ley de origen en moción de la diputada Núñez, doña Paulina, y del diputado Espinosa, don Marcos, que modifica la ley 19.300 de bases generales del medio ambiente para someter el transporte, recepción, acopio y embarque de minerales al sistema de evaluación de impacto ambiental y establece normas para el desarrollo de dichas actividades correspondientes al boletín 10.629-12. Para este propósito, la comisión acordó invitar al ministro de Medio Ambiente, don Pablo Badenier Martínez, y al director ejecutivo del Servicio de Evaluación Ambiental, señor Jorge Troncoso Contreras. Este último excusó su asistencia a esta sesión por compromisos adquiridos con anterioridad. Me pongo de pie porque viene llegando la presidenta titular. Salió verso. Muchas gracias. Adelante, por favor. Encantado de reemplazarlo. Muchas gracias. En todos los ámbitos. Aquí llena el martel. No tan rápido. No tan rápido. ¿Dónde estamos? Muy bien. Muchas gracias. Le agradezco al diputado Ward. Pero dejemos el reemplazo aquí nomás. Le ofrezco la palabra, estamos en asuntos varios. ¿Nada más? Estamos en la orden del día. Entonces, vamos a suspender un minuto para recibir a nuestros invitados. Que en este caso solamente es el ministro porque se excusó el director. Perfecto. ¿Le podemos pedir al ministro que... Vamos a reanudar esta sesión. Queremos dar la más cordial bienvenida al ministro de Medio Ambiente, el señor Pablo Badenier Martínez. Saludar también a Valeria Esus Poblete, jefa de gabinete del ministro, y agradecer su presencia en este proyecto que hoy inicia su tramitación, que es el proyecto de ley en origen de moción de la diputada Paulina Núñez y del diputado Marcos Espinosa, con el objeto de modificar la ley 19.300 de bases generales del medio ambiente para someter el transporte, recepción, acopio y embarque de minerales al sistema de evaluación de impacto ambiental. Para ese propósito, esta comisión ha considerado muy importante su visión respecto de esta moción presentada por los parlamentarios que antes he señalado. Señor ministro, le ofrezco la palabra. ¿Está chueco eso? ¿O está así? Muchas gracias, diputada. Y saludo a usted, a los señores y señoras diputadas presentes, y encantado de poder informar y referirme en específico a esta moción legislativa de la diputada Núñez, que fue vista por la Comisión de Medio Ambiente de esta Cámara de Diputados y que recibió, y así consta en el informe, de la opinión del superintendente del medio ambiente y el director ejecutivo del Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental, comisión que a mí personalmente no me invitó a hablar de esta moción en particular, pero me siento plenamente reflejado y comparto los criterios expuestos por el director ejecutivo del Servicio de Evaluación Ambiental y por el superintendente del medio ambiente, que están contenidos en este informe. En lo sustantivo, y que quiero compartir con la comisión y que funda la opinión del Ministerio del Medio Ambiente, son materias bien específicas, muy relevantes, que la hemos compartido también con la diputada en una versión anterior, con otros elementos de los cuales diferíamos, y que quiero compartir con usted. Este proyecto, esta moción, consta básicamente de 2 artículos más uno transitorio. Del primero creo no ser el más competente para referirme, tiene que ver con ciertas modificaciones a la ley de tránsito. El segundo artículo sí que en lo sustantivo, a mi juicio, es de toda nuestra competencia en cuanto incorpora una modificación
a la ley de bases del medio ambiente, la 19.300, en particular en su artículo 10. El artículo 10 de la Ley General de Bases del Medio Ambiente es un listado positivo de los proyectos que se someten obligatoriamente al sistema de evaluación de impacto ambiental. De acuerdo a lo que indica la ley, son los proyectos susceptibles de causar impacto ambiental, que están descritos en todos estos literales y que tienen un reflejo también en el hoy DS40, que es el reglamento del sistema de evaluación de impacto ambiental, con un nivel de especificidad mayor. Pero desde que existe institucionalidad ambiental, Chile optó por tener una lista, que los abogados dicen una lista positiva, de cuáles son los proyectos que ingresan al sistema de evaluación de impacto ambiental y que se presumen que son susceptibles de causar impacto ambiental. Por lo tanto, es una lista de carácter positivo que los describe todo. De aquella lista, la contenía en el artículo 10, en particular el literal I, es donde en lo sustantivo esta moción legislativa hace una modificación e incorpora de alguna manera tipologías de proyectos que obligatoriamente deben ingresar al sistema de evaluación de impacto ambiental. Como lo dice la presentación, a modo de orden, en este literal I, que el literal I de la Ley de Bases del Medio Ambiente habla fundamentalmente de proyectos de desarrollo minero, incluidos los de carbón, petróleo, gas, y comprendido las prospecciones, explotaciones, plantas procesadoras y disposición de residuos y estériles, así como la extracción industrial de áridos, turba o greda. Es decir, proyectos que tengan esa característica, esa descripción, ingresan obligatoriamente al sistema de evaluación de impacto ambiental. Discusión distinta es si es mediante una declaración o mediante un estudio, que también lo podemos abordar, pero no es lo que tenemos hoy a la vista. A esta tipología de proyectos, fundamentalmente estamos hablando de proyectos de desarrollo minero, lo que propone esta moción legislativa es incorporar la frase transporte, recepción, acopio y embarque de minerales y concentrados minerales. Es decir, hacer explícito que el transporte de minerales, por plantearlo en términos más simples, sea parte de la descripción explícita de esta tipología de ingreso al sistema de evaluación de impacto ambiental. Y bueno, eso es lo sustantivo del artículo segundo que propone esta moción, y también hay un transitorio o un inciso final, que es un reglamento expendido conjuntamente por los ministerios de Minería y Medio Ambiente, establecerá las condiciones para eximir de lo perceptuado en el literal I, con la modificación de este artículo, a los pirquineros y pequeña minería que transporten minerales y concentrados minerales a puntos de compra. Debo indicarles para mayor detalle que lo que hace el reglamento del sistema de evaluación de impacto ambiental, el reglamento que siempre ha estado vigente y que pone un punto de corte, arbitrario pero objetivo a la vez. Todos los proyectos que tengan una capacidad de extracción o procesamiento superior a 5.000 toneladas mes, ingresa obligatoriamente al sistema de evaluación de impacto ambiental. Claro, es un corte arbitrario, pero de alguna manera dice, estos entran y estos proyectos no entran al sistema de evaluación de impacto ambiental. Puede ser en tu zona los cortaron en 4.990. Por eso que en su región la cortaron en 4.990. No, pero ya debo decir que el gobierno actuó ya en ese problema, actuó ya el gobierno como corresponde. Así que Me alegro mucho que no se vulnere. Sennagiomina hizo lo que tenía que hacer. Fijar esos puntos de corte, como pasa en otras legislaciones, tiene cosas buenas y cosas malas. Da mayor certeza, pero eventualmente, claro, se diseñan proyectos cercanos a los límites, pero probablemente un proyecto de 10.000 toneladas de toneladas mes de extracción no pueda ser rediseñado y ingrese obligatoriamente al sistema, de acuerdo a las dimensiones. Y eso está obviamente descrito con mayor detalle en nuestro reglamento propiamente tal. La siguiente. ¿Qué es lo que tenemos nosotros desde el punto de vista del contexto normativo que quiero compartir con ustedes? A nuestro juicio, la actual Ley General de Bases del Medio Ambiente y su reglamento actual, que entró en vigencia en diciembre del año 2013, que es relativamente reciente desde el punto de vista de operación, el DS40, en términos generales lo que yo quiero transmitir es que estas tipologías
ya se evalúan y ya ingresan al sistema de evaluación de impacto ambiental, como tesis, ¿ah? Y quiero fundamentarlo. Nuestra Ley General de Bases, ya lo mencioné, en su artículo 10 se describen las tipologías y en el artículo 3 del reglamento también se describen con mayor detalle esas tipologías. Por ejemplo, en la letra I yo les mencioné lo que se entendía por proyecto de desarrollo minero y el reglamento, el DS40 del 2012, entiende por proyecto de desarrollo minero aquellas acciones u obras cuyo fin es la extracción o beneficio de uno o más yacimientos minerales cuya capacidad de extracción del mineral es superior a 5.000 toneladas mensuales, que es lo que yo les mencioné. En otro literal de ese mismo artículo, también reflejado en el reglamento, por ejemplo, lo que se define como letra F, también se describen y permite el ingreso obligatorio de puertos, de vías de navegación, de astilleros y terminales marinos, que de alguna manera es parte de lo que la moción legislativa sugiere o indica que se explicite como una tipología de ingreso obligatorio. Básicamente estamos hablando de terminales marítimos o puertos propiamente tal, que son las actividades de carga y de descarga, sean de minerales o de otra sustancia. Y también, por ejemplo, lo que señala el literal ñ, que en particular el literal ñ en la ley habla del transporte, de otras características, eso sí, debo decirlo, como por ejemplo la producción, almacenamiento, transporte, disposición o reutilización habituales de sustancias tóxicas, explosivas, radioactivas, inflamables, corrosivas o reactivas. El transporte de este tipo de sustancias que se califican ingresa obligatoriamente al sistema. ¿Qué les quiero en particular indicar o transmitir? Que hay actividades de proyectos de desarrollo minero, actividades portuarias como el acopio o embarque, desembarque, incluso el transporte, que en otras características, bajo otras circunstancias, ingresa ya obligatoriamente al sistema de evaluación de impacto ambiental. La siguiente. ¿Cuáles son otros elementos para nosotros también importantes desde el punto de vista del contexto para poder tener una opinión con respecto a la moción? Son aspectos que hoy día están plasmados, por ejemplo, en el reglamento de seguridad minera, que en definitiva cuáles son las características o lo que se entiende como faenas mineras, qué contempla la faena minera. ¿Ah? Y hay una descripción, obviamente, que también tiene las características y es coincidente y que uno le permite inferir, bueno, estas actividades mineras son parte de los proyectos mineros y por ende se evalúan en el sistema de evaluación de impacto ambiental. ¿Qué se entiende por industria extractiva minera? Nuevamente, el reglamento de la ley 20.551. Por lo tanto, a nuestro juicio, lo que propone la moción en cuanto, reitero, a explicitar ciertas actividades propias de la industria minera, a nuestro juicio, ya están consideradas tanto en la ley como en el reglamento del sistema de evaluación de impacto ambiental. Y aquí quiero, y que lo refleja muy bien, la siguiente, la comisión, el informe de la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara de Diputados, tanto expresado por el superintendente como por el director del Servicio de Evaluación Ambiental. Nosotros tenemos un reglamento, que es el reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, que es el DS40, DS40-2012, pero que entró en vigencia en diciembre del 2013. Todos los proyectos que de esa fecha se han incorporado a la evaluación de impacto ambiental tienen una característica muy distinta a los que se evaluaron en fechas anteriores a aquel proyecto, a aquella fecha. Por lo tanto, sí debo reconocer que es probable que proyectos antiguos o previos a la entrada en vigencia del actual reglamento del sistema de evaluación de impacto ambiental, ciertas actividades, en particular, para ir al hueso, ciertas actividades de transporte, no fueron sometidas a evaluación de impacto ambiental, dando cumplimiento a aquel reglamento. Eso hoy día, de acuerdo al reglamento que está vigente, no sería posible, habría un error manifiesto y el servicio de evaluación ambiental o los servicios evaluadores incluso
tendrían la obligación de poner término anticipado a ese proyecto si el transporte del mineral que se genera no está descrito en el proyecto, sea declaración o sea estudio de impacto ambiental. ¿Ah? Por lo tanto, sí yo debo indicarle que es probable que proyectos que tengan resoluciones anteriores al año 2013 pase eso. Al igual como sucede, nosotros hablamos de proyectos preexistentes, de proyectos que estén antes del año 97, que no se sometieron al sistema de evaluación de impacto ambiental, claro, están operativos, pero esa tipología, si ingresara hoy día, debería someterse al sistema de evaluación de impacto ambiental. Pasa mucho con proyectos portuarios o con proyectos que tienen largas vidas útiles, ¿ah? Proyectos que tienen una vida útil de 30, de 40 años, claro, se construyeron y tienen autorizaciones sectoriales previo al año 97, ¿ah? Desde el punto de vista de calificación de impacto ambiental. Y ahí es donde yo quiero a ustedes compartir algo que es bien sustantivo, que está en el actual reglamento, que está vigente en su artículo 18 y 19. Parte esencial de la descripción de un proyecto es, por ejemplo, una descripción de cómo se proveerá durante la fase de operación de los suministros básicos tales como energía, agua, servicio higiénico, alimentación, alojamiento, transporte y otros semejantes. La cuantificación y forma de manejo de los productos generados, así como el transporte considerado para su entrega o para su despacho. Si un proyecto hoy día ingresa al sistema de evaluación de impacto ambiental, hablemos de proyecto de desarrollo minero, y no tiene descrito el transporte, es un proyecto que el sistema y el registro debe rechazar. Debe poner lo que nosotros hablamos de término anticipado, si es que no están todas las partes descritas. Y esta, como ustedes pueden ver, y que está en el reglamento vigente, son partes esenciales. ¿Ah? Y en el segundo párrafo de la presentación por orden está lo que nosotros llamamos falta de información relevante. Máximo al día 40 de evaluación, si esta información relevante y esencial que yo les acabo de indicar, que está explícita en el reglamento, no está en la descripción del proyecto, yo debo no evaluar el proyecto, ni siquiera estamos hablando de rechazar o aprobar. No están los antecedentes ni siquiera para evaluarlo. ¿Ah? Exacto. Y esto es una modificación importante que no tenía lo que nosotros llamamos el DS 95, que es el reglamento antiguo, y que hoy día sí tiene el reglamento vigente y que a nuestro juicio hace una diferencia esencial en proyectos de estas características pre-2012, post-2012 por la entrada en vigencia del reglamento. A esto debo agregar que también lo indicó el director ejecutivo en la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara de Diputados, que tiene que ver con respecto a la entrada en vigencia de una guía para la descripción de proyectos de desarrollo minero de cobre y oro plata en el sistema de evaluación de impacto ambiental. Si ustedes se meten al sistema de evaluación de impacto ambiental, hay varias guías trámites de cosas muy específicas, muy técnicas, pero que son obligatorias tanto para los titulares como para los servicios observarlo. ¿Ah? Esto en el marco de la comisión diputada, el director la mencionó como estaba en trámite la guía. ¿Ah? Esta guía es de enero, muy reciente, ¿ah? Pero siendo consecuente, el director le indicó como un instrumento que se estaba elaborando, que era muy importante y hoy día es un instrumento que está plenamente vigente. De acuerdo a las normas contempladas en nuestro reglamento, es un deber observar las características de esta guía de temas que son bastante más específicos, pero para nuestro juicio, desde el punto de vista de la gestión institucional, refuerza lo que contiene el actual reglamento. Por lo tanto, en conclusión, lo que yo quiero compartir con ustedes es que el reglamento del sistema de evaluación de impacto ambiental precisa y determina el alcance de todas las tipologías citadas en el artículo 10. A nuestro juicio, no se requiere de una disposición que contenga el transporte, recepción, acopio y embarque minerales. A nuestro juicio eso ya está contenido tanto en la ley como en el reglamento, de acuerdo a que yo le he podido indicar que está descrito en las partes de otros proyectos. Ustedes entenderán que no solamente los proyectos de desarrollo minero embarcan, acopian y desembarcan, hay proyectos de otras características que también tienen actividades de transporte o portuarias involucradas. Y tercero, y finalmente, a nuestro juicio,
no se requiere de un nuevo reglamento que precise estos alcances que se propone en esta moción legislativa incorporar en el literal I de nuestra Ley General de Base del Medio Ambiente como tipologías de ingreso obligatorio al sistema. Diputada. Muchas gracias, ministro. Ha sido muy clara su exposición y vamos a dar paso a las consultas por parte de los miembros de la Comisión de Minería. Le ofrezco primero la palabra a los autores de esta moción, diputada Núñez, diputado Espinosa. Gracias, presidenta. A ver, lo primero que a mí me gustaría decir, o hacerle directamente, presidente, una pregunta al ministro antes de hacerles las preguntas relacionadas con el proyecto mismo. Si él cree que los camiones encarpados deben ser o deben seguir siendo, ¿cierto?, un medio de transporte para movilizar el concentrado de cobre. Eso es lo básico del proyecto. Antes de empezar a rebatir aquello que hoy día a juicio nuestro es un vacío legal y muchas veces uno cree que está contenido en la ley, pero en la realidad las situaciones quedan sin norma o hay vacíos o resquicios, ¿cierto?, legales como para poder vulnerar el espíritu de una ley y en este caso, insisto, voy a empezar a darle ejemplos de por qué no solamente se requiere de este complemento, de esta mejora en la ley de base del medio ambiente y también, por supuesto, del respectivo reglamento, sino que también partir de la base, insisto, el objetivo de nuestro proyecto, y hablo en plural porque somos dos diputados los patrocinantes junto al diputado Espinosa, es precisamente eso, terminar con lo que hoy día, a juicio nuestro desde la región, no responde a ninguna lógica, que es tener estos camiones encarpados como medio para transportar el concentrado de cobre y otra sustancia, porque hay tecnología, porque a los proyectos mineros lógicamente les va bien y porque lo único que estamos pidiendo es un transporte hermético, no estamos pidiendo que esto salga de la región o se elimine el puerto incluso, ¿cierto?, como fue en el minuto del debate a propósito de un proyecto en específico en la región, una de las sugerencias incluso que hacía la ciudadanía o algunas organizaciones. No, estamos pidiendo simplemente que se mejoren los estándares para poder transportar este mineral en forma específica y a propuesta de la Comisión de Medio Ambiente otros minerales. Por eso la primera pregunta, presidenta, al ministro es si él cree, voy a recordar a lo mejor a los vecinos que nos están escuchando, como ministro de Medio Ambiente, presidenta, quien nos acompaña no es el ministro ni de Minería, ni es el presidente de un corporativo, una compañía, es el ministro de Medio Ambiente y su principal deber es proteger la Constitución respecto a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. Dicho eso, la pregunta la reitero, si él cree que a esta altura deberíamos ir modernizando la ley a efectos de ir eliminando los transportes que son más susceptibles de contaminar el medio ambiente y la salud de las personas. Ahora, respecto a la ley y al artículo mismo, acá hay que dejar algo muy en claro. Hoy hay juicios pendientes y el principal resquicio que utilizan las empresas para dividir los proyectos y no cumplir con algo básico como es la línea de base de cualquier proyecto, es no someter a la evaluación del sistema de evaluación ambiental los proyectos de transporte. Me explico. Cuando una empresa, una compañía minera somete su proyecto a la evaluación, somete la mina misma, la futura exploración, explotación y el yacimiento. Luego de eso se extrae mineral de allí y obviamente hay que transportarlo, porque en el caso de nuestra región y bueno, y en el norte del país, estas minas están a la cordillera, no a la costa, y en la costa están los puertos, porque el mineral no vale nada en la mina, ni en el camión o en otro medio de transporte, vale cuando ya está en China o en otro país donde se exporta. Entonces, el proyecto cuando se somete a la evaluación, se somete al proyecto mismo, como ya dije, la mina, pero luego cuando se transporta, ahí no hay una obligación, porque, y aquí va la segunda pregunta, la guía a la que hace referencia el ministro no es vinculante, es para observarla, es para recomendar, y es una duda que tengo porque cuando se llevó a cabo un juicio emblemático en la región de Antofagasta respecto a esta división del proyecto y su no evaluación respecto al transporte, insisto, lo que se hizo respecto a todo este proyecto fue precisamente dividirlo. Entonces, ante la duda, yo creo,
ya que siempre escuchamos estos vacíos legales, estos requisitos legales, en fin, que no resta el poder hoy día establecer, primero, que los proyectos de transporte se deban evaluar, se deban someter a la evaluación del sistema de evaluación ambiental. Nosotros no estamos ni siquiera exigiendo que se haga de una u otra forma, simplemente ni aumentando los requisitos, simplemente que todo proyecto de transporte se someta a la evaluación del sistema. Porque, insisto, hoy día hay algunos que no se someten y encuentran estos vacíos y encuentran estos resquicios y termina lo que es peor aún. Y yo creo que el Ejecutivo y nosotros al Parlamento nos interesa que esto no termine judicializado. Tratan las empresas de buscar estos resquicios y al final terminamos con estos proyectos judicializados precisamente porque la ley no es clara. Entonces, eso respecto a la evaluación de los proyectos de transporte. Ahora, respecto a el transporte mismo, ¿cierto? El que quede modificada la ley de base y por supuesto, en nuestro artículo 2 del proyecto, también hay que dejar en claro que lo que estamos incorporando es la frase transporte, recepción y acopio y embarque de minerales y concentrados de minerales, porque tampoco cae en los otros numerandos de este artículo, porque de lo contrario, insisto, y creo que es el mejor argumento, aunque sea reiterativo, estaríamos con todos los proyectos de transporte primero sometidos a la evaluación y luego no contaríamos con estos camiones, porque volver al fondo y al objetivo único de este proyecto, eliminar los camiones encarpados, que el transporte de este mineral sea hermético. Me explico mejor. Si no contáramos con este artículo 2 y nos quedáramos, Presidenta, porque yo estoy una convencida que este proyecto va a salir adelante, nos quedáramos con la ley como hoy día está, vamos a seguir teniendo camiones encarpados como medio de transporte y eso no lo queremos. Entonces vamos a buscar y nos allanamos, yo me atrevería a decir en un 80%, a todas las mejoras que surgieron de la Comisión de Medio Ambiente, tanto de los demás diputados como las mismas recomendaciones del director del CEA, al superintendente, porque ese es nuestro objetivo y desde eso no nos queremos perder. Si hay que agregar otro numeral, si hay que a lo mejor modificar esta redacción, estamos muy llanos a que eso ocurra, ministro, por su intermedio, Presidenta, pero lo que queremos lograr con esto es mejorar la ley de bases porque hoy día, en resumen y para terminar, no se están evaluando todos los proyectos de transporte de minerales y además seguimos teniendo, insisto, camiones encarpados como medio de transporte y es eso lo que queremos erradicar. Si esto, Presidenta, lo hubiésemos legislado hace 50 años atrás, lógico que a lo mejor no hubiesen existido otros medios como, que yo entiendo son carísimos, pero bueno, será costo de cada inversión, los mineroductos, los retainers, que hoy día incluso Codelco está invirtiendo en eso, entonces ahí un parangón, o sea, si lo hace la empresa pública, con todos los inconvenientes que ha tenido durante este tiempo y los recursos escasos que existen, ¿cómo no lo va a poder hacer el mundo privado? Y más aún cuando son empresas mayoritariamente extranjeras, donde nosotros como chilenos nos deberíamos preocupar que al menos se instalen respetando el medio ambiente y la salud de las personas. Entonces, lo mínimo que podemos hacer, insisto, es pedirle a aquello, Presidenta, que hacen estas empresas en otros países donde tienen operaciones. Actuar con la mayor rigurosidad, actuar en forma hermética, tanto en su transporte, en su acopio y obviamente en su embarque. Gracias, Presidenta. Muchas gracias, diputado. Le ofrezco la palabra al diputado Marcos Espinosa. Gracias, Presidenta. Yo, en primer lugar, quisiera preguntarle a través suyo, Presidenta, la afirmación que hace el ministro en términos de asegurar de que este proyecto de ley está contemplado, subsumido en las disposiciones de la Ley General de Bases del Medio Ambiente. Porque a mí me parece que esa es una afirmación que no guarda relación con lo que nosotros hemos pesquisado, investigado y con lo que, algo que es bastante más evidente, con lo que en la realidad en la región hay en materia de desplazamiento de concentrado de cobre. Porque aquí no solamente estamos hablando de un problema que está radicado en la ciudad de Antofagasta, sino que también tenemos graves problemas de contaminación en la ciudad de Tocopilla, graves problemas de contaminación en la ciudad de Mejillones, graves problemas de contaminación en la ciudad de Calama y Taltal. Entonces, cuando uno contrasta esta afirmación que usted hace, que dice que los proyectos que fueron evaluados antes del año 2013, cuando entra en vigencia una normativa más vigorosa,
hace que la institucionalidad en materia medioambiental esté operando de manera casi instantánea. Pero eso no tiene un correlato en lo que es la realidad en materia de contaminación de las 9 comunas de la segunda región, de la región de Antofagasta. Lo segundo, hay un tema que a mí me parece más que evidente, y es que en la ley de bases del medio ambiente, 19.300, en la letra I, no se hace ninguna referencia respecto a lo que es el transporte, la recepción, acopio y embarque de minerales. Y es lo que nosotros hoy día estamos incorporando, a través, digamos, de este proyecto de ley. Y en definitiva, lo que a nosotros nos importa, a través suyo, presidente, señor ministro, es de que más allá de que existen cuerpos legales, usted mencionó también incluso el reglamento minero, que establecen algunas restricciones en materia de embarque, desembarque de concentrado de cobre, a nosotros nos parece que es altamente conveniente de que esto esté explícita, clara y categóricamente consignado en la Ley General de Base del Medio Ambiente. Esa es la idea, el propósito, el leitmotiv de este proyecto de ley. Gracias, presidente. Muchas gracias. Ofrece la palabra, si hay diputado. Ministro. En términos de la discusión, o sea, yo, diputado, estoy consciente y efectivamente esa es su moción. En el literal I no está lo que usted indica. ¿Ah? Efectivamente no está, no dice transporte, recepción, acopio y embarque de minerales. Para un proyecto minero, que es la tipificación de la I, en definitiva. Lo que yo he querido compartir, que hay actividades de transporte, de acopio y de desembarque que no son exclusivos de proyectos mineros. Por eso el transporte, por ejemplo, de sustancias peligrosas o tóxicas, hay una descripción. Eso ingresa obligatoriamente sea vinculado al desarrollo minero o el desarrollo de otro tipo de industria, transporte. El acopio, embarque y desembarque en el marco de actividades portuarias se evalúa e ingresa obligatoriamente al sistema, sean vinculados a un proyecto minero o a un proyecto de otra tipología, por decirlo de alguna manera. Pero yo estoy consciente, y es verdad, y es parte de la discusión, que la descripción del literal I no lo incluye. ¿Qué he querido yo transmitirles? Esas características y esas actividades están incluidas por sí, sean vinculadas a un proyecto minero o a un proyecto, insisto, de otro rubro, de otra energía. Como primer punto. Sí, por supuesto. Es que, referido al tema portuario. Nosotros, en el literal F del mismo artículo, y con su correspondiente descripción, artículo 10 de la ley 19.300, artículo 3 del DS 40. Y eso es lo que un poco queremos explicar nosotros para su tranquilidad de por qué nosotros llegamos a esta conclusión. ¿Ah? Y que es importante que esté descrito de esa manera, le insisto, porque esto no está vinculado necesariamente con una industria en particular, sino que con otras industrias, ¿ah? Que también tienen actividades de acopio, de embarque, desembarque y de transporte, como primer punto, en definitiva. ¿Ah? Pero estoy consciente de que ese es el punto que usted señala. ¿Ah? Segundo, con respecto, probablemente, diputada, usted se refiere a proyectos que tienen calificación ambiental muy probablemente del año 2012 hacia atrás. ¿Ah? En particular, el origen, entiendo, de esta moción fue por el eventual fraccionamiento de la operación del terminal marítimo de ATI, de la operación de Sierra Gorda y del transporte de ese mineral, calificado el año 2012, en el gobierno anterior. Observando ese eventual vacío, a nuestro juicio, el actual reglamento recoge de manera debida la descripción que tienen que tener los proyectos para que los impactos ambientales se evalúen en su integralidad. Y es bastante explícito, yo lo leí
del reglamento que los sistemas de transporte en el marco de un proyecto son parte esencial de la descripción de ese proyecto. ¿Ah? Por lo tanto, hay un recuerdo adicional. Es cierto, diputada, que la guía no tiene un carácter vinculante. Yo lo mencioné un poco para mayor abundamiento. ¿Ah? Para mayor abundamiento. Pero sí lo que obviamente es vinculante, estricto, es el reglamento y las partes que yo le leí. ¿Ah? La guía un poco materializa de cómo hacerlo, si alguien tiene una interpretación distinta. ¿Ah? Era solamente para mayor abundamiento. Debo decir que la última modificación de la Ley General de Bases del Medio Ambiente, publicada en el 2010, tipifica por primera vez y regula por primera vez la prohibición de fraccionar proyectos para efectos de variar la vía de ingreso al sistema o bien evadir el ingreso al sistema. También una norma relativamente nueva, que también tiene una relación con esto. Si usted me consulta si estoy de acuerdo o en desacuerdo del encarpado como medio de transporte, muy probablemente proyectos, nuevamente, no solamente de desarrollo minero, incluso proyectos que eventualmente no ingresan al sistema de evaluación de impacto ambiental por su volumen, porque son muy pequeños, probablemente si se hace bien y se opera bien el encarpado de camiones, sea un mecanismo de transporte de materiales adecuado. Exactamente, pero yo le estoy poniendo el caso, diputada, para que no se me malentienda, de proyectos pequeños que no ingresan al sistema, que pueden estar transportando minerales o concentrados, minerales metálicos o no metálicos, materiales de árido, materiales de construcción, maderero, granelero, porque bueno, si queremos hacer la distinción del transporte para concentrado de cobre que no sean escarpados, yo también debo ponerme en el caso, en el transporte de otras sustancias, de otras características, todas ellas no peligrosas, e incluso más, de proyectos que ni siquiera ingresan al sistema de evaluación de impacto ambiental, porque si no, modifiquemos el umbral de ingreso al sistema de evaluación de impacto ambiental. Cualquier proyecto minero ingresa obligatoriamente al sistema de evaluación de impacto ambiental. Por lo tanto, ahí hay ciertos elementos que yo quiero compartir. Yo entiendo el propósito de la modificación. Yo también quiero que ustedes entiendan el propósito del resguardo de que ciertas modificaciones también tienen implicancias, porque son procesos similares, para otras industrias, para otro tipo de tipologías de proyectos. Aquí se transportan muchas cosas. Los grandes proyectos que ingresan al sistema, sí debo decirles que además de la obligatoriedad de informar la forma, la vía, horarios de transporte, es un punto crítico, es un punto de evaluación ambiental importante. Hoy día los grandes proyectos mineros incluso están en su descripción, mineraloductos para poder llegar a los puntos de embarque y desembarque, porque es un tema desde el punto de vista ambiental importante, crítico. Pero yo quiero un poco referirme a aquello, un poco de las consultas que ustedes me hicieron. Si está subsumido o no, está en el propio informe de la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara de Diputados, páginas 5, 6 y 7. Del punto de vista de que estas tipologías están contenidas, como yo lo he expresado también, en otras partes del reglamento. Y no es porque no queramos incorporarlo, esto en particular en los proyectos de desarrollo minero, es porque esto vinculado a la copia, al transporte, debe ser para el conjunto de proyectos que ingresan al sistema, incluyendo, por supuesto, los proyectos de desarrollo minero. Muchas gracias. Le ofrezco la palabra al diputado Gaona. Pensé que me había... Presidenta, por su intermedio del ministro de Medio Ambiente, para los efectos del transporte, porque uno entiende que la gran minería en general va a resolver estos temas, es decir, va a colocar camiones herméticos, va a eliminar la carpa, eso lo van a hacer.
y los ferrocarriles tendrán este sistema, no van a hacer eso, eso nos mantiene sin cuidado. Lo que a mí me preocupa es lo que pasa con la mediana minería y con la pequeña minería que transporta mineral, porque aquí nos vamos a aplicar solo a los concentrados. ¿Qué pasa con el polvo de suspensión de los camiones que van en nuestras localidades, en la tercera y en la cuarta región, que se desplazan de un lado a otro a las plantas de NAMI y todo eso? Entonces, mi preocupación es cómo se está aplicando eso, cómo se está controlando eso hoy día. ¿Y por qué me preocupa? Porque esto también, evidentemente, si nosotros nos ponemos mucho más rigurosos también con ese sector de la minería, evidentemente vamos a generar un problema. Entonces, eso es un poco la consulta, cómo ve usted eso y respecto del funcionamiento del transporte y el carguillo de la pequeña minería cuando van porque al final a un puerto o no a un puerto, igual transitan camiones por las carreteras, por los caminos, por las ciudades y generalmente en Carpado, Lucho, también allá en Illapel pasa lo mismo. Entonces, ¿cómo se está controlando eso? Y efectivamente cómo generar las condiciones para que se haga de mejor manera, pero que no afectemos la actividad de tal manera que finalmente matemos la pequeña y la mediana minería en las regiones del norte del país. Haga una, diputada Núñez. Sí, gracias, presidenta. Quiero recordar que este proyecto, más allá de lo que uno quiera, uno siempre quiere muchas cosas, pero este proyecto es para el transporte de minerales y concentrados minerales. Esta no es la Comisión de Agricultura, no tengo idea cómo se transporta la madera, pero nosotros representamos zonas mineras y por lo tanto nos estamos preocupando de la sustancia mineral y específicamente el concentrado de cobre, que era el origen del proyecto, y en el caso de las propuestas de la Comisión de Medio Ambiente, obviamente nos allanamos a complementarlo indicando concentrados minerales. Primera apreciación. Lo segundo, respecto a la pequeña minería. Claro, es más, las dejamos fuera. Hemos dicho, ¿cierto?, que un reglamento expedito conjuntamente con los Ministerios de Minería y del Medio Ambiente establecerá las condiciones para eximir de lo preceptuado en el literal 1 de este artículo a los pirquineros y la pequeña minería que transportan además minerales y concentrados minerales a puntos de compra. Lo que la ENAMI transporte luego desde esos puntos de compra al puerto y que en el caso de Antofagasta, recordar, se transporta en plena avenida, al frente donde están los jardines, los barrios residenciales, la clínica también de la ciudad, es lo que nos preocupa. Pero eran 2 puntos para hablar las cosas, digamos, como están en el proyecto. Gracias, presidente. Gracias, diputada. Diputado Espinosa. Muchas gracias. No, yo solamente relevar un tema, porque el ministro acaba a través suyo, presidenta, de confirmar justamente esa afirmación que no la compartimos. O sea, de que él dice de que en el artículo 10 está subsumido la obligación que tienen todos los productores, los grandes productores mineros, que desplazan, y todo, porque no está definido, digamos, en términos específicos, la tipología, sino que toda la carga que sea objeto de embarque o desembarque, así lo entiendo yo, en el artículo 10, tiene que someterse a un estudio de impacto ambiental cuando sobrepasa un determinado volumen. No obstante aquello, lo que nosotros estamos pidiendo en este proyecto de ley es que se establezca, y no en el reglamento, ni en un decreto de ley, sino que en la ley de bases generales del medio ambiente, que quede consignado claramente que el desplazamiento, el traslado, acopio, embarque y desembarque de minerales, particularmente de concentrado de cobre, sea objeto de un estudio de impacto ambiental, para que la Superintendencia de Medio Ambiente pueda aplicar, ¿no es verdad?, no solamente medidas de fiscalización más rigurosas de las que tenemos hoy día, sino que también sanciones cuando se incumpla los términos de referencia de la aprobación de ese estudio de impacto ambiental. Entonces yo ahí, esa es un poco la contradicción que tengo respecto de la respuesta, a través suyo, presidenta, que nos da el ministro. O sea, nosotros no queremos que esté subsumido o que esté fragmentariamente expuesto a la ley de base del medio ambiente, de que a la producción minera que supere una determinada cantidad de toneladas,
se le aplique, digamos, una normativa más rigurosa. Nosotros queremos que eso esté establecido en la Ley General de Bases del Medio Ambiente, artículo 10, letra número I. Eso. Muchas gracias, diputada Espinosa. Diputada Chicardini. Está citada a las 16:30. Sí, no, pero lo acabo de chequear en el sistema. Sí. Sí, presidenta. Bueno, la verdad es que iba en la misma línea de lo que señala el diputado Marco Espinosa, porque uno entiende que esto puede estar en términos generales para no entrar en el detalle, que así lo entendí yo, de todo lo que se hace en temas portuarios. O sea, ahí entraría todo lo que sería otra sustancia, no específicamente el tema mineral y otras actividades productivas. Pero claro que sería distinto, sobre todo cuando sabemos que el impacto que genera la suspensión de este material particulado que finalmente genera un daño en la salud, y donde también tenemos precedentes, o sea, lo que pasó en Antofagasta, cuando se hizo ese plan de contingencia, donde finalmente yo no sé si tiene resultados eficientes y efectivos, porque el daño ya está hecho y es súper difícil empezar a generar planes o hacer medidas de mitigación. Yo creo que eso se tiene que hacer de forma previa y sobre todo que quede establecido, donde eso yo creo que da una señal mucho más potente. Yo creo que ese es finalmente el objetivo del proyecto de ley y obviamente que a nosotros nos interesa porque somos la Comisión de Minería y como lo decía la diputada Núñez, claro, no sabemos qué es lo que pasa en otros aspectos, pero cuando hablamos de minería, la verdad es que ya todo tienen los ojos puestos sobre aquello y sobre todo en materia medioambiental, entonces a lo mejor sería una buena oportunidad para que de esta manera nosotros nos empecemos a hacer cargo. Finalmente una de las mayores preocupaciones de la ciudadanía en materia de cómo nosotros también cuidamos nuestro entorno y finalmente vivir en un ambiente libre de contaminación. Esa es un poco yo creo que la lógica. Muchas gracias. Diputado Gaona. Diputado Lemus. Solamente unos comentarios, presidente, respecto a la experiencia, digamos, que se tiene. Cada una se ríe un poco por el tema, pero la racionalidad a veces nos lleva a donde nos lleva. El tema del transporte, ¿no es cierto?, de concentrado, porque el concentrado en realidad, generalmente los pequeños mineros que le venden en ENAMI lo llevan en pulpa, digamos, es una pulpa concentrada, ¿no? Que no tiene polvo, no pasa nada con eso, pero el concentrado que se exporta en barcos, sobre todo de las grandes mineras, sí va en polvo. Claro, y como dice el ministro, cuando hay concentraductos que tienen puerto, tienen esa ventaja. Y la ventaja es que es un puerto exclusivo para eso, ¿sí? La racionalidad nos lleva para allá, estimado Gaona. Y cuando son puertos compartidos, efectivamente, donde se hace transportes de otras sustancias y de otros elementos como fruta y otros, la verdad que es un problema. Porque con la carpita usted no defiende el tema. Sí, ese es el tema de fondo, ministro. Ahora, la verdad que fórmulas de estas no hay. Yo solamente decirle que en el tema, efectivamente, los estudios en general consideran, digamos, el transporte como parte del estudio. Claro, nuevo, ¿sí? Y hay otros, ¿no es cierto?, que son los sectoriales que generalmente se someten a una simple declaración. Las sustancias peligrosas. La mayoría de ellas cruzan ciudades, pueblos, la verdad que con una declaración simple. Muchas gracias, diputado Lemus. Le ofrezco la palabra, diputado Badenier. Diputado, no. Perdón. Aún no lo merezco. Me confundí con otros intereses. Ministro.
Ministro. Entiendo la problemática. ¿Cuál, la mía o la suya? No, de la operación de actividades portuarias en terminales que bajan concentrados y que tienen eventualmente estándares ambientales menores. Muy probablemente se deba a proyectos mal operados y que no tengan una evaluación de impacto ambiental en su total dimensión. Por eso yo quiero rescatar lo que hoy día recoge el nuevo reglamento. Muy probablemente ustedes tengan en su retina proyectos que no fueron sometidos al sistema o que eventualmente parte de ese proyecto no fue sometido al sistema. Yo lo que señala hoy día el reglamento, y quiero reiterarlo en eso, diputada, no existe probabilidad alguna que un proyecto de estas características de desarrollo minero que ingrese al sistema no tenga contemplado, descrito el sistema de transporte. No cabe posibilidad alguna. Por lo tanto, ese es el resguardo que uno, también como ministro de Medio Ambiente, diputada, debe regularlo de una manera debida, de una manera integral, y que hoy día, a mi juicio, si se hace una correcta operación del reglamento y de la ley vigente, a nuestro juicio está contenido. Caso aparte, es verdad lo que se señala, nosotros explícitamente no hacemos un distingo entre pequeña, mediana o gran minería. A nosotros nos interesan los proyectos que tienen una capacidad de extracción de un determinado estándar. Que no ingresa al sistema de evaluación de impacto ambiental no significa que no está regulado tampoco. Probablemente que tenga una regulación sectorial vinculada a propio transporte. Debo decir que parte de esta moción habla de modificaciones de ley de tránsito. Probablemente proyectos de esas características que no ingresan al sistema tengan regulación de transporte, reitero, regulaciones del Ministerio de Salud, eventualmente municipal, permiso del Servicio Nacional de Geología y Minería, pero que se dan en el marco de competencias sectoriales que tienen los servicios. Pero porque no ingresa al sistema no significa que cada uno mueve su carga o se desplaza por donde quiera, a la hora que quiere, en las condiciones que quiere. Hay normativa sectorial bien importante. Muchas gracias, diputado Gaona. Diputada Núñez, diputado Lemus. Una consulta al ministro. Respecto de lo que describía un poco el diputado Lemus, que efectivamente hoy día hay sistemas que funcionan así. Hoy día el puerto de Coquimbo carga concentrado de cobre y también carga fruta. ¿Qué antecedentes tienen ustedes de que efectivamente hayan dificultades con esa operación simultánea que ya lleva varios años en Coquimbo? Muchas gracias, diputado Gaona. Diputado Lemus. No, solamente es decir que este proyecto a lo mejor tendrá su falencia en ese sentido, pero la lógica de poder legislar sobre este tema, me dirijo al ministro, es súper urgente, ministro, porque usted se podría encontrar con unos 2 o 3 proyectos grandotes mineros. Y uno construye un terminal, el otro quiere construir terminal y el otro también quiere construir terminal. ¿Por qué no comparten un terminal marítimo juntos? No, hay razones comerciales que hacen que no sea así. Entonces, la verdad que hay una combinación, en los puertos tradicionales hay una combinación de un polvo que lleva una cuestión, sustancias concentradas, y que es un polvo además extremadamente fino, que va a contaminar y puede contaminar el entorno y todo el tema marítimo. Entonces, la verdad que este proyecto en ese sentido es provocativo, ¿no? Y bueno, a lo mejor buscarle algún ajuste, pero la verdad que es súper necesario y hay comunas en este país donde hay mucha concentración, demasiado, y la verdad que este es un problema ambiental.
Muchas gracias, diputado Lemus. Diputada Paulina Núñez. Sí, no, Presidenta, es que conversando con el diputado Gana, me acordé de una apreciación, no estoy segura si la escuché mal y obviamente está acá, así que aprovecho por su intermedio preguntarle, pero el ministro pone ejemplo la letra F en relación al transporte, pero eso no es transporte terrestre, y es más, hace alusión precisamente al portuario. Entonces me gustaría que él precisara por qué él pone de ejemplo esa letra, como que en esa también podría estar cubierto lo que persigue nuestro proyecto, netamente transporte, ¿cierto?, de concentrado de cobre y otras sustancias vía camiones encarpados. Eso es lo que queremos eliminar. Gracias. Muchas gracias. Ministro. Pongo el ejemplo del literal F porque en su moción usted no habla solo de transporte, usted habla de recepción, acopio y embarque. Por eso yo quise referirme también a la actividad portuaria, de terminales marítimos, porque parte de su indicación hace referencia no al transporte, recepción, acopio, embarque y desembarque, solamente por eso. Sí. Entonces, Presidenta, entonces eso toma más fuerza nuestro argumento del punto de vista que lo que nosotros buscamos es el transporte, eliminar los camiones, es decir, en la ley, en la letra F, efectivamente, lo que dice la ley es el acopio y embarque. Está ausente el transporte. Gracias, Presidenta. Muchas gracias, diputada. Le ofrezco la palabra, ministro. Ya, bueno, ahí es distinto. Yo me estaba refiriendo a lo que recibí por escrito en el boletín. Segundo, yo creo que es bien interesante, pero discúlpeme, no tengo la información, diputado Gaona, si terminales multipropósitos, eventualmente para el acopio, embarque y desembarque de distintas características presentados, pero me comprometo a poder oficiar al superintendente, en particular la fiscalización de esos puertos multipropósitos, tienen una dificultad mayor, aventuro que probablemente lo tienen. Pero eso quería comentar, las dos consultas que se me hicieron. Muchas gracias. Diputado Silve. Yo me quiero excusar por su intermedio, está en otra reunión, pero me interesa si pudiese precisar, porque tengo a la vista el documento que entrega el ministro, el fondo de la propuesta efectivamente respecto al transporte y el acopio de minerales, en términos de que si esto eleva los estándares de seguridad para los usuarios, básicamente, para las ciudades aledañas, y cómo lo mira efectivamente el ministro del Medio Ambiente, porque veo la minuta, claro, que hay una especificación, que esto está tomado por parte del reglamento, pero como es suyo sabrá perfectamente, la ley puede abocarse o precisar, incluso restringir el continente o radio de aplicación de un reglamento. O sea, eso yo lo que quiero poner en perspectiva es que esto no es una discusión de políticas públicas respecto a cómo el Congreso mira sus prerrogativas y fuero. Yo creo que es perfectamente asumible y no es en lo pertinente la opinión del señor ministro, sino que nos interesa más bien la visión del punto de vista ambiental. Porque hoy día el reglamento, por ejemplo, establece cuándo estudia impacto ambiental, cuando por el contrario simplemente es una vía o una declaración, tipifica, qué sé yo, alguna estructura, por ejemplo, una estación de servicio requiere la sola vía, etcétera, pero eso es perfectamente el día de mañana tema que puede ser abordado desde el punto de vista prohibitivo por parte de la ley, y el reglamento en consecuencia tendrá los términos que corresponde como instrumento de aplicación de la ley, adaptarse a dicho instrumento. Es un reglamento, es un instrumento. Pero sí me interesa la posición de medio ambiente, la pertinencia efectivamente de la moción planteada por parte de los colegas parlamentarios que vienen de ciudades mineras, donde obviamente el tema de los pasivos ambientales, de quienes obviamente no son ni productores, en este caso, ni participan de las faenas, lo reciben, como son los vecinos, en este caso, aledaños, que sufren obviamente los efectos del transporte, y el tema del encarpado, etcétera, y el encapsulamiento, obviamente, del punto de vista de lo que son las partículas que muchas veces emiten, y que obviamente es incluso ni siquiera desde el punto de vista de los filtros son captables. Y tenemos en Santiago la discusión del 2,5, el material particulado, en fin. Así que eso me gustaría si se pudiese por su intermedio referir al señor ministro. Muchas gracias, diputado Silva. Le ofrezco la palabra al ministro. Muchas gracias, diputada. Lo que nosotros hemos sostenido en esta presentación parte del diálogo que hemos tenido,
que la descripción del transporte, los eventuales efectos, medidas de mitigación vinculadas al transporte, son importantes para todas las tipologías de proyectos, no solamente para los mineros. Le pongo un ejemplo de su distrito. El relleno sanitario Loma Los Colorados de Tiltil no fue evaluado al transporte cuando se aprobó el relleno sanitario. Eso hoy día, con el estándar del actual reglamento, de la actual ley, es inadmisible. Un proyecto, por eso digo que no es solamente para mineros, sino proyectos de otras tipologías. La descripción del transporte, sus efectos, características y circunstancias es una obligación. Y eso es un incremento de estándares muy importante. Pueden ser de residuos, pueden ser de productos minerales, pueden ser de madera, de áridos, de chips, de una serie de... Por eso a nuestro juicio, la consideración del transporte como una actividad en el marco de un proyecto que en general ingresa al sistema es muy importante, yo quería compartir. Pero Diputado. yendo al fondo, ¿eleva los estándares obviamente una propuesta como la planteada desde el punto de vista ambiental o de seguridad sanitaria, justamente el encapsulamiento de lo que es el transporte de carga, sobre todo en el caso minero? El tema de la basura sin duda es un tema que usted sabe que para nosotros es muy importante, pero hablando del presente proyecto de ley, incluso limitando la actividad del propio SEA, porque usted sabe que yo desconfío muchas veces de cómo el SEA ha interpretado algunas normas. En unas cosas puede elevar los estándares, pero en otras cosas, y de conocimiento público, nosotros tenemos una pelea por cómo el SEA ha aprobado, a mi juicio, de manera caprichosa algunos proyectos, incluso en la zona que usted describe, de tal manera que creo que al final del día más lo que uno hace es desconfiar de algunos organismos, por tanto, limitar, obviamente, sus potestades desde el punto de vista administrativo. Ministro. Yo solamente voy a compartir con usted, yo lo sé, que se desconfía del SEA y del sistema, pero todas las mociones apunten a que más proyectos ingresen al SEA y se evalúen en el sistema. No obstante, en el fondo de la indicación, diputado, lo que nosotros sostenemos es que los estándares con la operación del actual reglamento persiguen el mismo objetivo que el objetivo de la indicación, pero para la totalidad de los proyectos que ingresan al sistema y que eventualmente no fueron evaluados en su parte de transporte, o sea, incluyendo obviamente los proyectos de desarrollo minero. Muchas gracias. Muchas gracias. Creo que su opinión ha sido clara y las respuestas han sido consistentes con la presentación que usted hizo al inicio de esta sesión, entregando una visión oficial desde el Ministerio de Medio Ambiente respecto de una moción parlamentaria. Agradecemos la disposición que ha tenido el ministro, su jefa de gabinete también, de poder estar en el día de hoy con nosotros. Vamos a continuar la tramitación de este proyecto de ley. Tenemos previsto, antes de iniciar la votación en general, de escuchar otras intervenciones, entre ellas a la ministra de Minería y también a las organizaciones mineras, pero tal como lo ha señalado el diputado Silver, esto no solo afecta a una actividad productiva en particular, como lo es la minería, sino también se extiende a otros rubros y por lo tanto tienen que ser consideradas y por lo tanto será un aporte mucho más amplio de lo que puede hacer esta propia comisión. Le agradecemos, ministro, su tiempo, su disposición y sus aportes a esta discusión. Vamos a interrumpir por 3 minutos para despedir al ministro. Muchas gracias.